les doy la bienvenida y bueno, me alegro mucho de que podemos compartir este último encuentro en otro formato. Está buenísimo que después de varios videos donde me han visto, eh, bueno, grabarles como una clase que es útil porque queda registrada y demás, se puede ver varias veces, pero bueno, a la vez este espacio tiene mejor, digamos, interacción y está bueno para hacer el último encuentro de este año. Así que me alegro que también hayan llegado acá, quienes estaban presentes, quienes van a ver después la clase. Así que esta diplomatura ha sido un hermoso espacio de encuentro de docentes y de mucho aprendizaje. Docentes, aspirantes a docentes, pero que también hacen tareas de acompañamiento, como ayudantes de estudiantes. Así que, bueno, ya vamos a dar inicio a nuestro último encuentro del curso 3. Y, bueno, está Bárbara Atienza, que nos acompaña, también la deben conocer, porque es parte de nuestro equipo de gestión. Así que acá estamos, bueno, todos juntos y juntas como equipo de Secretaría de Asuntos Académicos para saludarles y, bueno, y iniciar este último encuentro. Bueno, como inicio de la clase, me gustaría contarles qué vamos a ver hoy, cómo nos vamos a organizar. Les habíamos dejado una consigna, ¿sí?, para trabajar, que algunos de ustedes pudieron subir al aula virtual. Era una consigna para empezar a poner en juego todas los conceptos y las, bueno, categorías teóricas que ustedes vienen trabajando a lo largo de este curso y también de toda la Diplo. Entonces, bueno, un poco como les había contado al final de la clase anterior, la idea es recuperar esa actividad, que esa actividad sea como un insumo, como un recurso didáctico también para la clase de hoy, y que nos permita hacer una síntesis integradora de conceptos, nos permita dialogar, nos permita también, diríamos, anticipar también algunos conceptos claves, porque muchos de ustedes hemos visto que todavía no lo han podido subir. Entonces también como equipo hemos tomado una decisión de poder darles un tiempo de una semana más, que sería como, diríamos, no vamos a solicitar, al revés, no vamos a solicitar una actividad nueva para esta clase, sino que vamos a dejarles que ustedes puedan seguir procesando los materiales, subimos la bibliografía, libros y los recursos de video también, para que ustedes puedan, diríamos, tener ese tiempo necesario para volver a todas, diríamos, a todas esas bibliografías, esas sugerencias, y puedan sintetizar, procesar, aprender, tomar ese tiempo que lleva también comprender nuevos conceptos, comprender nuevas perspectivas de campos disciplinares que a lo mejor a ustedes no han estado en contacto o son nuevos, como los de la pedagogía universitaria, como poder pensar todas estas, diríamos, dinámicas que hacen a la formación del docente. Entonces, la idea era que ustedes pueden entregarla una semana después, es así, ¿vale? Yo voy a pedir soporte a Barbie, sino con los plazos, y que también recuerden que van a tener, a su vez, tiempo hasta el 30 de noviembre, ¿sí? 30 de noviembre, para ponerse al día con trabajos anteriores, si es que todavía están ahí un poquito en proceso, ¿sí? Ese es un poco el panorama general, yo se los comento para que estemos un poco en situación, eh, y seguimos con la clase. También quiero aprovechar, como esta primera parte de la clase, para hacerles alguna consulta o que podamos, si quieren, compartir alguna duda o algún concepto que haya quedado todavía como ahí medio dando vueltas de los encuentros anteriores, las fechas. A ver, Alida, las fechas yo se las voy a responder ahora y luego sigo la clase. La idea es darles algunas referencias centrales y después toda esta información va a estar publicada en el aula virtual. No se olviden que eso es el espacio de referencia. El aula virtual tiene todas las comunicaciones para
dirigidas al grupo. Cronogramas, espacios diríamos, de fechas, consignas, bibliografía, ¿sí? Entonces, una semana, vuelvo a las fechas. Una semana, diríamos, luego de esta clase no vamos a poner actividad específica, sino vamos a continuar con la consigna de la actividad que yo les comenté al final de la clase pasada, la que ustedes tenían que retomar el programa de la materia, ¿se acuerdan? Bien, esa consigna, que tenemos abierto un buzón de entrega en el aula virtual, y va por ahí la entrega, esa consigna la vamos a extender, la vamos a seguir, diríamos, teniendo, activa, para que ustedes puedan esta semana, luego de esta clase, volver a la bibliografía, volver a lo que les compartimos en tanto soporte teórico para poder acompañar la resolución de esa actividad. La clase de hoy es una clase integradora, es una clase de síntesis. Nos viene bien esa actividad, como les decía antes, esa consigna, para trabajar de maneras, diríamos, integradoras de todo lo que ustedes han visto hasta ahora. Es nuestra última clase y la última clase del año. Entonces, está bueno en estas etapas de cierre, a ustedes también como docentes les viene bien, saber que parte de formarse es entender que quizás las etapas de cierre no son para abrir muchas cosas nuevas, sino para ir haciendo síntesis integradoras, como esta etapa del año que ahora compartimos. Además, porque los estados de cansancio y de agotamiento sabemos que están todos y todas iguales, estudiantes y docentes. Bueno, entonces, y finalmente tienen hasta el 30 de noviembre, vuelvo a repetir lo que les dije, 30 de noviembre, para ponerse al día de otros trabajos y otras actividades que la diplomatura les demandó, de otras partes, diríamos, de tanto de este curso como de los cursos anteriores, que están todavía, si todavía están dando vuelta, aprovechen, pónganse al día para cerrar, que tienen hasta el 30 de noviembre para hacer esas entregas, ¿sí? Bueno, ¿estamos hasta ahí? Voy avanzando entonces con las otras etapas de la clase. Bueno, antes de pasar a la consigna, quiero hacer una breve, me detengo brevemente, una breve parada técnica, y les quiero consultar cómo les ha ido con los videos, cómo les ha ido con las clases anteriores, si hay todavía alguna dimensión más macro o algún gran concepto, no vamos a volver a repetir, ni la intención no es volver a dar la clase, ni volver a recuperar, porque para eso está, como les digo, la clase grabada, que la pueden ver cuantas veces quieran, pero si hay alguna dimensión en esta clave de síntesis conceptual que vengo hablando, ¿sí? Quiero preguntarles si quisieran que dialoguemos sobre alguna idea central, sobre alguna cuestión que les haya quedado como muy confusa. Aprovechemos esta instancia, tanto de manera como quieran, si lo quieren comentar, piden la palabra o lo comentan en el chat, y podemos tomarnos un rato para dialogar sobre eso, ¿sí? Esa es un poco la idea. Si no, si quieren piensen un minutito, o hay algo en sus cuadernos, siempre, ¿se acuerdan? Yo les iba sugiriendo, la idea era que no solamente con este curso, también quizá con el de Gloria y el de escritura, está bueno siempre tener un cuaderno, una toma de notas, al menos un archivo, no sé, digital, un Word, o algo donde yo voy, en tanto estudiante, reconstruyendo el proceso, voy tomando notas que me puedan servir más puntualmente. Si vuelven a sus cuadernos de notas o a sus registros de docencia, y quieren que volvamos a algún concepto, me dicen. ¿Sí? Bien. Rodrigo ha levantado la mano. Sí, hola. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Yo tengo una duda con respecto a la clase del curso 3 sobre lo que propone Litwin. No me quedó clara la diferencia entre lo que son los casos en la enseñanza y la simulación.
Puede ser que sean parecidos, porque estoy tratando de buscar algún ejemplo dentro de lo que es mi área y no termino de entender la diferencia entre esos. ¿Me los podría decir? Sí, 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 totalmente que puedo hacerle un comentario no sé cuál es tu área. Si vos me querés contar en qué campo No, disciplinar, haces docencia yo, o... sí, yo estudio el profesorado y traductorado de inglés en la facultad. Ah, bien, ok. Bueno, la simulación, ¿se acuerdan que yo les decía también en la clase pasada que no todas las estrategias de enseñanza les van a servir a todos los campos, ¿sí? Por ahí algunas les van a servir más que a otros. Entonces, la simulación, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les contaba? Es una estrategia, van a encontrar mucha bibliografía aparte, si no, sobre el uso de la simulación en algunos campos más que en otros. Por ejemplo, en el campo de las ciencias de la salud, muchísimo. Hay un hospital, les cuento a todos y a todas que somos docentes de UNC, Facultad de Ciencias Médicas tiene un hospital de simulación muy grande, en el hospital de clínicas, después hay salas de simulación, creo que también en la carrera de enfermería, hay muchos espacios de simulación, porque se usa mucho como estrategia de enseñanza en el campo de las ciencias de la salud, por ejemplo. Odonto también tiene, profe. Odonto, ahí está Elena, gracias Elena, claro, odonto, sí, y también algunas dentro de, por ejemplo, de la ciencia médica, ahí voy Ceci, dentro de las ciencias médicas, algunas especializaciones, por ejemplo, ginecología y obstetricia tienen muñecos, todo significa que son los muñecos, para usar como simuladores. Bien, volviendo a la consulta de Rodrigo entonces. La simulación es una estrategia de enseñanza y también es una estrategia de evaluación, es un instrumento de evaluación, pero no lo voy a pensar ahora como instrumento de evaluación, me vuelvo a la estrategia de enseñanza. Yo puedo, depende del campo, como les decía en la clase pasada, generar distintas posibilidades de usar la simulación. Si soy del campo de las ciencias de la salud, como dije antes, apelo o recurro a todo lo que son muñecos. Si son otros campos, por ejemplo, el mismo Rodrigo dentro de todo lo que es la enseñanza en Facultad de Lenguas y hay idiomas extranjeros, también aparece mucho el juego de roles o cómo yo puedo simular situaciones que a mí me permitan que el estudiante pueda, en esa situación simulada, ficticia, ¿sí? Que pueda trabajar tal cuestión, tal tema, el qué, ¿se acuerdan? Entonces yo puedo trabajar con juego de roles. La idea es trabajar en vivo, generar más que todo un análisis, un trabajo procedimental. De la simulación me pide que yo, obviamente, la planifique, veas cómo lo voy a trabajar con mis estudiantes, pero requiere un ejercicio procedimental, un ejercicio sobre el hacer, puede ser un taller, puede ser una jornada de trabajo a partir de simulación, pero requiere de personas, en el otro caso están los muñecos, pero si no es el caso de las ciencias de la salud, son personas que simulan, casi como un ejercicio teatral, de una performance, ¿se entiende? Si me voy a otros ejemplos de otros campos, ¿no? Entonces, esa es como lo que yo puedo usar como simulación. En los casos y la construcción del caso, que vos lo bien le dijiste, Rodrigo, está Lidwin y todas sus recomendaciones de cómo construir el caso, ¿sí? No hace falta generar una situación actuada, sino solamente construir bien el texto donde va a narrar el caso, ¿sí? Pues es un texto que puede ser un texto escrito, una consigna escrita, donde yo escribo, ¿no? Tal caso, puedo tomar un caso de la vida real, en el caso de, vuelvo, ciencias de la salud, ciencias agropecuarias, casos donde yo los construyo a partir de mi experiencia, o de la experiencia docente, de la experiencia profesional, sería. Como yo traigo la experiencia profesional y la construyo como una estrategia de enseñanza, pero tengo que construir un caso. Ese caso tiene que tener una cierta intencionalidad formativa, ¿se acuerdan? Entonces yo lo escribo, describo la situación, construyo un texto,
Construyo un texto que se lo voy a dar luego como insumo de trabajo al estudiante. Tiene que ser claro, tiene que presentar, y ahí el Lidwin es bastante orientadora, tiene que ser claro, tiene que presentar bien la situación, esa problemática que se construye. Tengo que presentar cómo entran ahí en juego los contenidos que quiero trabajar. No es una anécdota, no estoy escribiendo una anécdota, ni un relato de experiencia. Tengo que generar un espacio donde entren en juego los contenidos, ¿sí? Los contenidos a enseñar. Bueno, espero haber sido más claro, Rodrigo, no me quiero ir muy lejos para que no se me vaya muy... ¿Está Cecilia también que levantó la mano? Cecilia, ¿estás? Si no, a ver, estaba Gustavo también, que en el chat quería hacer una consulta sobre la actividad del módulo anterior. Si no está Cecilia, paso a Gustavo. Gustavo, ¿querés hacer la consulta? Sí, ¿no? Sigo adelante. ¿Alguien quiere plantear alguna otra consulta del estilo de la de Rodrigo? ¿Volvemos hacia algo más puntual? Bueno. Ah, no funciona el micrófono. Dices, bueno, como quieras, Cecilia, ¿la querés escribir en el chat? ¿Sí? ¿O te espero? También, Gustavo, no hay problema, los esperamos. Un segundito. Sí, perdón, Verónica, no podía activar el micrófono. No hay problema. Una consulta puntual sobre la evaluación o sea, la actividad del módulo anterior. ¿Querés que la haga ahora o al final de la clase? No, ahora. Ahora sí. En el caso mío, por ejemplo, está orientada la actividad hacia ayudantes alumnos o adscriptos. Yo fui adscripto hace muchos años y viendo el programa de la materia, es un caso interesante para vos que estás en la educación también. Ha variado mucho el programa de estudios y tendría que ver, creo, no sé qué me sugerís, que vea en la materia que yo fui adscripto, a qué se parece más de las materias que están ahora en el programa según los contenidos. No es exactamente la misma materia de que yo fui adscripto, creo que hasta el nombre ha cambiado y mucho el programa de la materia. Algunos contenidos se dan en otra materia de primer año y algunos no sé si se entiende el caso. Gustavo, vos actualmente, tu ejercicio docente, ¿cuál es? No, yo soy graduado, no estoy en ninguna cátedra, no estoy ni ayudante alumno ni adscripto en ninguna cátedra. Ah, sos solamente graduado, no, Sí, ok. he sido adscripto, pero hace muchos años. Yo soy graduado en cine, estudié cine Ok, en la Facultad de bien, Arte. ok. O sea, yo me fijaba en el programa actual si estaba en la materia todavía y no está precisamente con ese nombre. Seguramente viendo la materia que creo que es más parecida a aquella en la que yo fui adscripto, tendría que ver los contenidos al ver si esa materia y aquella otra en la que fui adscripto se parecen en cuanto a contenidos. ¿Qué me sugerís que haga con respecto a la tarea que tengo que hacer? Yo te sugeriría que busques, obviamente, por más que no sea la misma, Claro. si tu interés es buscar la misma, a ver, fíjate en los contenidos, ¿sí? Aquello que vos, en aquel momento, que va a ser como el lugar donde vos vas a referenciar tu análisis de docencia, que va a ser quizás esa experiencia, porque tu interés es volver quizá a la docencia, por eso estás acá, pero ha sido, como tú dices, una inscripción hace muchos años. Bueno, si fue en esa materia, esos contenidos, el qué enseñar ahí, ¿dónde está ahora? ¿Está en otra materia del plan de estudios, por más que esté en otro año? Bueno, si querés, haz esa correlación entre la que vos hiciste, diríamos, adscripción hace varios años atrás y hoy, ¿dónde estaría? Quizás es el mismo destinatario. Recuerden siempre cómo hablamos cuando situamos el espacio de enseñanza en un contexto, como vos lo dijiste, en un plan de estudios nuevo, quizás no en el mismo año de la carrera donde estaba cuando yo participé, pero está en otro. Eso significa que es otro sujeto destinatario. Entonces, todas esas cosas, si tu interés sigue siendo en esa misma
en ese grupo de contenidos, en esas mismas temáticas dentro de la formación de la carrera, o sea, a mí, ¿qué significa eso? A mí me interesa, me sigue interesando tal materia o tal área temática. Bueno, en su momento era una materia que se llamaba tal y estaba en, no sé, tercer año. Hoy se llama tal y está en primero o en cuarto. Bueno, el tema también que tendrías que acceder al programa de esa materia. Muchos programas están en las páginas web de las facultades, ¿sí? Entonces, si vos podés acceder, estaría bueno que directamente lo bajes de ahí al programa, ¿sí? Al menos, a lo mejor si está disponible para la consulta o está publicado ahí, a veces son versiones completas, con presentación, y otras veces son versiones como acotadas, pero no importa. Fíjate si vos puedes acceder a partir de la página web de la facultad a ese programa, de esa materia que te sigue interesando. De todos modos, la materia que elija yo para hacer la evaluación no va a ser exactamente igual a No, lo que fui adscrito. No hay claro, problema respecto a eso. no hay problema. De hecho, está bien. Quizá está bien para que no sea exactamente igual, porque habla de lo dinámico que es el campo de conocimiento, de lo dinámico que es la construcción curricular, diríamos. La construcción de un plan de estudios, de alguna manera, también debería ser dinámica, debería ir acompañando los debates y las tensiones del campo disciplinar en cada época. Si era un plan de estudios, como me dijeras, bueno, era de 10, 15 años atrás, bueno, hoy, en ese campo disciplinar, enseñar necesita que se enseñen otras cosas, y está bien, eso habla de que hay una dinámica dentro de la construcción curricular. Entonces, sí, totalmente. Si fuera exactamente igual, también tendrías que analizar otras cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado entre un plan y otro? ¿O qué no ha pasado? Que es igual. Pero bueno, esas son las cuestiones que nos van a permitir ver justamente los programas. Y si son ustedes parte de la carrera desde hace cuántos años, van a poder ir haciendo estos análisis, ¿no? ¿De qué año es el plan de estudios actual? ¿De qué año era el anterior? ¿Cuánto tiempo pasó entre medio? Bueno, acá voy a retomar la consulta de Cecilia, para todos, la pueden ver en el chat. Dice, para Rodrigo, en cultura inglesa, por ejemplo, hicimos una simulación. Cecilia debe ser que también es de Escuela de Lenguas, o Facultad de Lenguas, perdón. No sé si se llama así, con realidad virtual, para dar un paseo por distintos lugares de Europa para ver arquitectura gótica. Ah, qué lindo. Qué bueno. Ok, sí, está en la Facultad de Artes. Dice Pablo sobre, me parece, los planes, los programas, ¿no? Me parece que es lo que dice Pablo. Bueno, seguimos dialogando. ¿Alguien tiene otra consulta al estilo? ¿Sí? Bueno, quedó claro todo. De todas maneras tienen el texto de Murillo para repensar nuevamente esta correlación entre plan de estudios, programa y planificación de clase. ¿Se acuerdan que la hablamos? También todo lo que implica la clase, la planificación didáctica de la clase. Vamos haciendo memoria juntas, sobre las temáticas centrales. La planificación didáctica de una clase, cómo hablamos de momentos, ¿se acuerdan? Momentos para pensar la planificación de una clase y también momentos en el encuentro específico, en la etapa del desarrollo. Una introducción o un inicio, un desarrollo y un cierre. Bueno, todas esas cuestiones, también hablamos de las estrategias de enseñanza, hablamos que son un conjunto de decisiones que toma el docente, tomamos aportes de Anijovic y de Mora, tomamos aportes de Lidwin y de otros autores, autoras que conforman la bibliografía. Y que siempre son decisiones que se toman en relación al qué enseño, va a ser el cómo lo enseño. Bien. Bueno, y entonces voy a seguir adelante con la otra actividad para que podamos retomar. Estuvimos revisando y vimos que hay bastantes trabajos entregados, más de 50.
pero igual, para quienes aún no pudieron entregar, vuelvo a lo mismo que decía al inicio, la actividad obligatoria que nosotros habíamos puesto con la consigna para trabajar sobre el programa, vamos a retomar ahora en la clase esa consigna y vamos un poco a dialogar acerca de qué significa o qué implica cada una de las cuestiones sobre esa consigna. Si alguien tiene alguna duda o todavía no pudo, aproveche, no pudo avanzar, digo, con la resolución, aproveche ahora, porque la idea es ponerse, diríamos, a tono en tanto síntesis y volver a recuperar esa actividad como integradora. Mientras tanto, aprovechen también la semana para las lecturas y demás, pero la idea es que hoy trabajemos con ese insumo, con ese recurso didáctico, ¿sí? Bueno, yo voy a ir a la consigna. Voy a ir a la consigna. La consigna hablaba de las estrategias de enseñanza, pero la enmarcaba, se enmarcaba en el insumo del programa del espacio curricular, ¿sí? Bien, ¿alguien quiere contar cómo lo resolvió o no? ¿Quiere contar qué encontró en ese programa con respecto a los apartados que lo conforman, por ejemplo? ¿Alguien quisiera contar qué encontró en relación a lo que decían los autores? Por ejemplo, qué dice Steinman de cómo debe ser un programa. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que Steinman siempre lo plantea como un proyecto de cátedra? Ustedes tienen el libro. Entonces, el proyecto de cátedra siempre tiene al programa como ciertos apartados centrales. A lo mejor ustedes los encontraron, a lo mejor no. Ya hicieron, yo ahora recuerdo también que ustedes hicieron una actividad con el plan de estudios y con el programa, pero en relación a los apartados, acá dice Rocío que si pueden compartir la consigna. Está en el aula virtual, creo, la consigna, Rocío, también la puedes encontrar ahí. Si no, yo la voy a ir leyendo, pero la idea es irla leyendo e irla dialogando y trabajando con ustedes. La consigna al inicio lo que decía era tomar el programa del espacio curricular, donde ustedes ejercen docencia o ayudantía, y especificar algunos datos generales, por ejemplo, en qué facultad se enmarca, en qué carrera, y cuál es el espacio curricular, o la materia, diríamos, y el año de cursado dentro de dicha carrera, ¿sí? Después, hablábamos de una especie de análisis acerca de los apartados centrales que conforman el programa. Por ejemplo, fundamentación, objetivos, contenidos organizados o no. ¿Qué encontraron? ¿Alguien quiere compartir qué encontró en sus programas? ¿Qué apartado falta o qué apartado, o si están todos, cuando volvieron a su programa de la materia o a ese programa de la materia, ¿qué vieron ahí? Hay algunos que no tienen formato, que son solamente como listados de temas, tablas que se comparten, ¿sí? Entonces, en eso es cuando decimos la importancia de generar o de analizar, ¿sí? Cómo se presenta ese documento curricular, porque es un documento clave para pensar la organización de la enseñanza, la organización de esa propuesta de enseñanza. Y es un documento clave lo van a leer también en Steinman, no solamente para organizar las clases, para los estudiantes y para que sea más claro el trayecto que tienen que cursar y cómo se van organizando casi en ese camino, es casi como un mapa, habíamos dicho, un programa. Y sino también para ustedes, como docentes o aspirantes a la docencia. Bien, acá Rocío nos comenta, sí, fundamentación, objetivos, contenidos, de cada unidad con su bibliografía, cronograma de clase a clase y bibliografía complementaria. Bien, eso está bastante completo. ¿Alguien encontró algo
Ahí está Rodrigo. ¿Alguien encontró algún formato muy disruptivo? Rodrigo, no sé si levantaste la mano o querés Sí. hablar. Yo lo hice de otra manera porque yo estoy haciendo ayudantía en 2 materias, en Sí, fonética y fonología y en lengua inglesa 2. Entonces hice como un cuadro sinóptico comparando ambos programas. ajá, Y ahí pude ver que algunas cosas compartían, bueno, sí, esta misma estructura que dijo María Elisa, de la fundamentación, los objetivos, bueno, ahí varían los objetivos, obviamente uno se va a enfocar más en sí, oralidad, fonética, y en cambio lengua inglesa abarca todas las competencias del aprendizaje de la lengua, tanto lo oral, lo gramático, lo sociolingüístico, etcétera, etcétera, lo léxico, el vocabulario que uno aprende. Y también otros desarrollos como aspectos lexicogramaticales, actividades en el aula virtual, que por ahí lo de fonética tiene menos, y en fonética diccionarios recomendados, además de la bibliografía obligatoria y la recomendada. O sea, hice como un cuadro comparativo entre ambos programas. Y ahí pude ver las diferencias y bueno, y cómo se organizan. Pero no me bien. enfoqué en una sola. No sé si está bien o... No, está bien, totalmente, está bien. Después vos quizás cuando tengas que ir preparando el trabajo final de la Diplo, por ahí sí, te vamos a pedir o te van a pedir que enfoques en alguna, en la que vos quieras, la cual te resulte más interesante para hacer luego la propuesta y el trabajo final. Estos Claro, ejercicios son la propuesta- anticipatorios y les van a servir mucho para poder empezar a situarse con lo que luego va a ser el trabajo final de acreditación de la diplomatura, de toda la diplomatura como formación, que tiene que ver con una propuesta específica para ese espacio. Entonces, estos ejercicios, lo bueno que tienen, como decís vos, analíticos comparatorios, me dan un panorama general de dónde estamos ubicados, de qué informamos a los estudiantes. Eh, Luego, en tu caso, Rodrigo, vos podés usar elegir una, la materia que vos quieras. Y en el resto pueden, digamos, empezar a analizar y empezar a avanzar un poco en los desafíos de pensar el programa en tanto documento curricular, empezar a pensar, como decíamos recién, cómo está organizado, qué comunica. Recién decía Rocío también, se explicita el régimen de alumno trabajador, en algunos casos. En otros casos, la estructura general, como la parrilla, también tiene información sobre decisiones metodológicas, ¿sí? Que toma el docente, o también una dimensión clave, evaluación, instrumentos de evaluación, formas de evaluación y acreditación, donde también le comunico al estudiante. Ahí voy, José. Voy a leer un poco el chat antes que se me vaya el más largo. Una profe te dice que tenemos que leer el programa de la materia al menos antes de rendir el examen final. Ok, concuerdo. Fue súper útil hacerlo incluso como alumno regular. Totalmente. ¿Cuántas veces le decimos a los estudiantes, por favor, tengan en mano el programa? Que el programa no sea algo que se perdió allá y en el marco de tantas materias en paralelo que se va cursando y en esta vorágine de la formación, no pierdan, ¿sí?, como el panorama general de lo que vamos a ver, y en especial anuales. Materias anuales, el estudiante ni se acuerda que hizo los primeros meses del año, cuando llegó a noviembre, diciembre. Entonces, por ahí sí, como dice Cecilia, leer el programa, volver al programa en los momentos finales de la materia. Si son materias cuatrimestrales es más acotado el plazo, pero siempre manejarlo como un insumo útil. David, objetivo, está con David con su formato, programas sintéticos, lineamientos generales, metodología de enseñanza, evaluación, contenidos temáticos en unidades y subdivididos en temas. Ok, programa combinado de examen. ¿Cómo es eso, David? Bueno, después nos contarías. Programa de trabajos prácticos. Ah, hay algunos que combinan programas comunes y programas de prácticos. Bibliografía. Diversidad animal 2 en biología. Wow, qué lindo. O sea que hay programa de la materia y subprograma
de los trabajos prácticos de la materia. Hola, Bien. ¿me escuchás? Hola David, sí te escucho. Sí, Contanos. yo de hecho soy profe de trabajos prácticos, entonces Ah, lo que damos nosotros es la parte aplicada de lo que se habla en el teórico, digamos, mostrando los bichos como con más detalle y los alumnos pueden manejar. Y lo que vos me preguntabas, eso del programa combinado, básicamente son las bolillas de examen, ¿sí? Combinadas, en donde están mezclados todos los temas. Entonces, los chicos sacan bolillas, 3 bolillas, por ejemplo, y esa bolilla, el profesor de teórico elige los temas que ellos van a dar. Y está todo mezclado, todos los temas que se han dado durante todo el año. Esa es la modalidad. bien. José, ahí te doy la palabra y tomo el comentario de David. O sea que casi el programa combinado de examen es casi un instrumento de evaluación, o es uno de los modos en que se organizan para evaluar. ¿Vieron? Todavía el tema de las bolillas o todo, ¿sí? Eso me suena claro que es como una información al estudiante de cómo va a ser evaluado o cuál es la práctica que orienta a cierta instancia de evaluación. A lo mejor es la evaluación final, la de acreditación, no es la evaluación de proceso, pero vamos, así se llama. Y el programa de trabajos prácticos, entiendo, como decíamos antes, que a lo mejor es una forma de suborganización dentro del más grande. Pero bien, ¿vieron todas las diversidades de escenarios que tenemos? Qué lindo, por la diversidad de carreras y de espacios de esta universidad tan hermosa. Bueno, José, contanos. Sí, profe. Uniéndome al comentario que hacía el compañero con respecto al programa combinado de examen, es clásico para los derechos. Derecho civil, derecho comercial. Claro. Entonces, la primera bolilla va el tema 1 con el tema 12, o va un contrato con otro contrato. Entonces, uno va mezclando los temas. También para historia económica y social, también se usa mucho el programa combinado de examen. Otro comentario con respecto al programa. Yo hace varios años ya que me recibí y nosotros cuando empezábamos una materia comprábamos el teórico, el práctico y el programa. Íbamos al box de apuntes pero teníamos que tener las 3 cosas. Hoy los chicos compran teórico y práctico nada más. Y se está tendiendo a reducir la cantidad de hojas que tienen los teóricos. Así que bueno, eso también como un comentario. Y con respecto a los programas, yo he rendido muchísimos concursos en la universidad, en el terciario, y he visto muchos programas. Y ahora me ha tocado, se abrió una carrera nueva acá en Catamarca, la Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico, y me tocó hacer el programa de 0 de práctica profesionalizante. O sea, yo soy licenciado de Administración y estoy haciendo la práctica profesionalizante de diseño gráfico. Entonces, todo el programa de 0. Cuestiones que me llamaron muchísimo la atención y habla de que el programa también habla o nos da una idea de el tipo de institución en la que estamos y el tipo de departamento a la que pertenece la materia. Bueno, en ciencia económica los programas son muy similares porque los aprueba el consejo directivo y pasa primero por secretaría académica, pero en el IES que yo estoy, algo que nos pidieron es una carta de presentación. Yo como docente tengo que hacer una carta de presentación con una foto actual, fue la de junio, porque yo asumí el cargo en agosto, donde me presento, cuento un poco sobre mi historia, qué es lo que yo quiero para la materia y cuál es mi aporte como docente, o cuál pretende ser mi aporte como docente a la materia. Bueno, la fundamentación, la metodología, todo eso lo tenemos. Y lo que me llamó la atención, y no recuerdo si está también en los programas, es que nosotros incluimos las capacidades profesionales generales, en este caso de acuerdo al
al INTI creo que es, o bueno, es una institución que habla de capacidades profesionales, y también las capacidades de formación según el MOA, el marco de organización de los aprendizajes. Eso no recuerdo haberlo visto en los programas de la universidad y estaba haciendo memoria. Bueno, después todo lo demás, los contenidos, la bibliografía, por cada uno de los ejes va la bibliografía, la metodología de trabajo, eso también es común a todos los programas, los materiales didácticos, y la evaluación. Nosotros ahora tomamos la evaluación de acuerdo a la reglamentación 289, que es evaluación formativa. Si bien estamos en un IES, y esto es evaluación formativa para el nivel secundario, hay algunas cosas que las estamos tomando también para que no sea solamente un número del estudiante, sino evaluar el proceso. Y lo último que le quería comentar es que como un anexo, bueno, está el cronograma también, las articulaciones con los otros espacios curriculares. No le decimos materias porque hay distintos formatos. Está el taller, seminario, laboratorio, materia, y hay otros más. Entonces ya nos corrigieron eso. Y como último tenemos el anexo, la evaluación del examen final. Entonces nosotros marcamos ahí cuáles son las capacidades, las consignas, las actividades y sobre todo la rúbrica. ¿Cuál es el criterio que vamos a tomar en cuenta al momento de evaluar? Cortito: puntualidad, adecuación a los requisitos, pertinencia, coherencia, justificación, entre otros. Bien, bueno, uy, cuántos datos. Muy bien, está bueno. Sé que estás en Catamarca primero. ¿Trabajas en la Universidad Nacional de Catamarca? No, en un IES, en el Ah, Instituto Enrique Guillermo Hood, pero di toda mi enseñanza desde que era estudiante en investigación operativa en la Facultad de Ciencias Económicas. ah, Amo Ciencias Económicas y amo la UNC. bueno, qué bueno. ¿Ves? Nos encontramos desde distintos lugares en este curso, está bueno. Lo que vos dijiste, José, en ese sentido está bueno, porque hay que pensar cuando somos docentes de más de un nivel, muchos quizá de ustedes hacen docencia, como José, en universidad y en el sistema educativo jurisdiccional o provincial. Entonces, ahí las normativas, los formatos, las tradiciones son a veces distintas, los requisitos, a veces en los institutos de educación secundaria o en el instituto, como dice José, en el IES, Instituto de Educación Superior, para todos quizás saben y todas que todo lo que es parte del sistema educativo obligatorio y lo que antes le decíamos educación superior no universitaria depende de las jurisdicciones provinciales, ¿sí? No de la nación como las universidades nacionales. Entonces, por ahí se combinan en esto de lógica, formatos, requisitos, de que tienen que tener controles. Siempre ustedes sabrán que a veces quienes son docentes de la secundaria saben que a veces el programa, a veces es un requisito que se pide todos los años, casi con obligatoriedad, como un requisito administrativo la presentación. En algunas facultades de la UNC, por lo menos, también se piden, se cotejan, en otras no, en otras solamente lo maneja el docente y su equipo y lo comunica a los estudiantes. Lo que vos decías también acerca de cómo a veces los estudiantes no lo compran o no es ya un documento orientador que se sienta útil. Bueno, y eso cómo nos obliga a nosotros a repensar. Si yo sé que el estudiante no lo compra, se lo tengo que hacer llegar de otra forma, lo tengo que subir al aula virtual, lo tengo que dejar de alguna manera digital y les tengo que decir, saben que ahí está el programa, lo vamos a trabajar, es un archivo digital, no hace falta que lo impriman, no hace falta que, pero lo tienen que tener, porque es también para ustedes un resguardo y una guía del recorrido, ¿sí? Por eso le damos tanta importancia al programa de la unidad curricular, como decís vos, la unidad curricular que puede tener distintos formatos, unidad curricular, o puede ser asignatura, a veces le decimos materia para que no se pierdan a veces
en el vocabulario a veces tan pedagógico, espacio curricular o unidad curricular es como lo van a encontrar más en, diríamos, en el campo de la pedagogía universitaria. En criollo, para quienes a veces todavía no se ubican bien, es la materia del plan de estudios, pero también, como decía José, puede ser asignatura, puede ser taller, puede ser ateneo, puede tener, esa materia puede tener distintos formatos, ¿sí? Seminario o asignatura, ¿sí? Bueno, esa es un poco la diversidad de escenarios y la diversidad de demandas que congregan en relación al programa como documento curricular, ¿sí? Voy a ir al chat y hay también aportes acerca de esto del programa para rendir o las consideraciones para rendir dentro del programa. Siempre yo lo único que de alguna manera refuerzo o insisto, acá también habla Eli, Elizabeth, el programa combinado en Derecho, es dividir en partes cada unidad y luego unirlas en un nuevo programa. Es para rendir, ok, claro. Bueno, de todas maneras, eso también yo, en tanto aprender en este espacio de formación de la diplomatura, aprender o acercarnos a estrategias de enseñanza que, como siempre digo, estén mucho más vinculadas con el aprendizaje real, tratemos de que esos instrumentos de evaluación que construimos, como programas combinados, programa para rendir, programa de examen, que no es el programa grande, el programa chiquito, el programa, esos otros documentos paralelos vinculados a la evaluación, que no sean instrumentos de, ¿sí?, autoritarismo, desconocimiento, que estén trabajados con los estudiantes. Así como yo trabajo el programa oficial, también trabajo con los estudiantes el programa para rendir o el programa combinado, ¿sí? Se los muestro, se los explico, les digo cuál es la lógica de la construcción. Como está explicando Eli, es dividir las partes, es combinar un tema de la unidad 1 con un tema de la unidad 5, cuál es la lógica de la construcción. Y en la medida de lo posible, ¿sí?, eso también sería a veces ideal, construir ese programa combinado o reconstruirlo a partir de lo que los estudiantes soliciten o pidan o observen, aporten, ¿sí? Porque los estudiantes también son muy críticos cuando hablamos de evaluación, y no me quiero ir hacia el tema de la evaluación porque es otro tema que sería objeto de otro curso, pero también es otra cuestión que nos interpela como docentes universitarios, ¿sí? Entonces, lo único que sí yo siempre insisto en los espacios de formación docente donde trabajo es que en la universidad siempre sea un espacio, estos documentos y estas decisiones sobre la evaluación, que también son decisiones estratégicas, sean comunicadas a los estudiantes, ¿sí? Al inicio del año. Así trabajamos con la evaluación, ¿sí? Porque si no, la evaluación se transforma en un instrumento de castigo o de poder, de autoritarismo, cuando a veces no debería ser. Y sabemos lo que significa a veces, muchas veces, la evaluación en la universidad tiene una cuestión, un tratamiento muy diverso, ¿sí? Bueno, entonces, pues, quiero seguir en el chat. Lo dijo Steinman, que dice Cecilia, se debería empezar los planes de estudio al revés, dice Steinman. ¿Cuáles son los problemas de la práctica profesional que van a resolver los estudiantes? ¿Sí? Los planes de estudio o los programas. Los planes de estudio, sí, ojalá. Es más compleja la construcción de un plan de estudio. ¿Se acuerdan? También lo hablamos en otros encuentros. Una cosa son las materias del artículo 42, perdón, las carreras del artículo 42, y otras son las del artículo 43, que están como mucho más pautada la construcción del plan de estudios, pero el programa también podría tener esa lógica de análisis en esto que hablamos antes, ¿no?, de la dinámica de los conocimientos y de la actualización de los campos disciplinares, como a veces los problemas de la práctica profesional en la actualidad son los ejes centrales que guían en la estructura del programa. Dice Elisa Molina que en la cátedra el programa es lo primero que se incorpora en la unidad 1 de la materia. Lo compran obligados,
y se comienza la primera clase explicándolo y realizando un recorrido por el programa, muy buenísimo, está bueno explicándolo, o retomarlo varias veces. Si son materias anuales, a veces ese retomar y explicar se puede repetir una vez al principio del año, una vez después que volvemos de la vacaciones de julio, y otra vez antes de cerrar el año, para volvernos a reubicar. Dice Alida de la Escuela de Diseño que en el espacio en que estoy, el programa presentamos al comienzo de cada cuatrimestre. De todas maneras, se adecuan o flexibilizan. Claro, se adecuan y se flexibilizan. Esa es otra cuestión clave también. Y en eso cita de Alida y que tiene que ver con la flexibilidad y de lo que planteamos como un recorrido que a veces está muy atravesado también por esas cuestiones de la inmediatez, de la imprevisibilidad, de que hablamos para la clase. Bueno, también pasa por ciertos panoramas grandes de nuestra materia como plan como programa. Y por ejemplo, y en eso voy a lo que quería apuntar. Voy al otro punto que sigue. ¿Cómo se presentan los contenidos dentro del programa? ¿Están organizados de una manera secuenciada? ¿Están organizados como, estoy leyendo la consigna, ¿no? Comunidades, como bloques temáticos, como ejes conceptuales, son fijos, ¿sí? Tienen alguna cuestión optativa, es todo obligatorio, en esto de la flexibilidad que decía la compañera, ¿no? ¿Cómo están organizados los contenidos? El qué enseñar. ¿Alguien tiene alguna organización o alguien dentro de sus espacios de docencia tiene alguna organización que no sea que no sea la tradicional, que tenga algún modo o que tenga algún modo más como formal y otro modo más cotidiano, que es que realmente el efectivo, o el programa CONEAU, ¿se acuerdan que les decía? En muchas carreras funciona el programa CONEAU, que es el programa formal que se presenta para la acreditación o para el principio de año, y el programa cotidiano, el de todos los días, el real, el currículum real, dirían los didactas, ¿no? El currículum prescripto, ¿no? Que después no es el que guía las prácticas, el que guía las prácticas reales de los docentes es una tabla, es una cosa mucho más caserita. Bueno, ese es el que hay que a veces repensar, que tiene más fuerza en la formación. La flexibilidad es parte del currículum, como menciona Murillo Pacheco, sí, totalmente. Una vez cursé una materia que era cronológico a la inversa. Empezaban en el siglo XX y terminaban en la Edad Media. Está bueno, claro, la organización de los contenidos no es secuencial cronológica, sino a la inversa. Nosotros, profe, por ejemplo, tenemos el Sí, programa como tradicional que le llamamos, con todas sí. las unidades, las subunidades, los temas, la bibliografía, pero a su vez tenemos uno que es mucho más fácil, que con el que tomamos generalmente los finales, que está con ejes temáticos. O sea, tenemos diferentes ejes temáticos y ahí están las diferentes unidades. Entonces decimos, por ejemplo, sobre todo para los parciales también, el eje temático 1 y 2 entra el primer parcial, entonces como mucho más fácil para los alumnos. Bien, ¿y cómo se relacionan, Elena, el programa de los ejes temáticos con el programa oficial? Y ponemos ¿Hay los relación? nombres de, sí, ponemos los nombres de cada unidad, o sea, cada eje temático comprende una temática. Por ejemplo, todo sangre, glóbulos rojos, entre todos los temas, y en cada tiene como subunidades. ¿Y qué incluye cada eje temático, cada unidad? Van al programa los chicos. Entonces es mucho más fácil para ellos manejarse, digamos, con los ejes temáticos. Claro, como una hoja de ruta del Exactamente. programa, claro. Como una Exactamente. hoja de Así. ruta, o sea, un sintético para irse manejando. ¿Y tu materia es anual, Elena, o es cuatrimestral? Es semestral, fisiología humana Ah, de la Facultad de Odontología. Yo soy bioquímica, pero doy en la Facu de Odonto. de UNC. Sí, de la UNC. Ok, claro. Bueno, está bien. Mientras sea un recurso del programa, tiene, como decís vos, a lo mejor es un programa muy abultado, contundente, y la hoja de ruta paralela es un poco la explicación del recorrido o sintético de cómo el estudiante va a ir transitando ese gran programa.
Exacto, y en cada clase partimos de eso, o sea, en el eje temático vamos a hablar de tal tema, tal unidad, planteamos todo lo que se va a dar en la clase y de ahí damos toda la clase, siempre en cada clase que Bien. damos. Y para evaluar, ¿cuál toman como referencia? Los ¿El chicos chiquito o generalmente el grande? para los parciales toman los ejes temáticos, pero para los finales, como está ahí descrito qué incluye cada unidad, van al grande, al tradicional, digamos, porque ahí ellos se van Claro. llevando qué tema tienen que desarrollar. Les es más fácil a ellos eso en el final. Bien. Bueno, está bueno porque hay distintos modos de organizarse, siempre que sea facilitar el recorrido a los estudiantes, siempre es orientador. Siempre, siempre es orientador. Y siempre que la evaluación respete lo que se enseñó, ¿sí? Otra consigna clave para todos y todas que nos estamos formando es evalúo lo que enseño. No evalúo si no enseñé, ¿sí? Entonces, un Ese es poco todo un el tema, profe, también, ¿no? bueno, Todo eso un es tema, todo porque a un veces que en tema. las clases no dan los tiempos, más allá que yo después les doy antes la clase, les mando virtual para que ellos, como nosotros evaluamos cada clase, para que ellos no se encuentren con tanto material de repente, porque a veces quedamos más que en el teórico, que es corto. El teórico son 2 horas y no entra todo. Y la clase son 3 horas. Entonces, ¿qué hago yo para que los chicos, digamos, tengan el material en tiempo y forma? Una semana antes, posterior al teórico, le mando la clase grabada con todo el material, voy a la clase, hablamos, generamos un feedback, saco las dudas, charlamos, les hago casos clínicos, los llevo toda la clínica y después los evalúo para que, digamos, no se encuentren con temas que no han visto. Porque es tan amplia la materia y en tantos libros que siempre trato de hacer un resumen de todos los libros. Sí, esas estrategias de enseñanza, Elena, que vos mismo estás diciendo, también tienen que ver con ciertos debates acerca de la cantidad de contenidos. ¿Recuerdan el video de Steinman, Pensar la clase? Cuando que les sugerí en otros encuentros, vuélvanlo a ver, es muy interesante. Y él habla del mito de la abundancia que tenemos, ¿no? Siempre, y eso es muy complejo también para pensar en relación a la enseñanza, ¿no? Al Sí, espacio además, donde uno de ustedes... los videos que ustedes han puesto también me parece, esto que el alumno muchas veces decía, ¿para qué estoy estudiando tantas cosas que no me sirven? Pero yo soy más partidaria que a veces me da miedo que vayan al parcial y se encuentren con temática, porque el titular a veces saca temas que voy a decir, ¿de dónde has sacado esto? Entonces me da miedo de no cumplir, de darle todo el material, entonces a veces peco de darles de más cuando lo real es lo importante. ¿Qué vas a hacer, odontólogo? Por ejemplo, yo siempre les digo, esto clarito como el Padre Nuestro, porque es que eso se lo tienen que llevar. Lo otro en la larga se la va a perder, porque no es lo Bueno, esencial. son decisiones que se toman totalmente y estrategias situadas. Siempre piensen, pero también volver a pensar en tiempos, esa relación del qué, el cómo y el cuándo, tiene que ver también con, bueno, repensar, ¿no? Cuánto están los programas, con cuánto tiempo dispongo para enseñar, a qué sujetos, a qué estudiantes, de qué año. Bueno, cosas que van a ir empezando a cruzar en sus análisis. José, Profe, ahí acaba de hacer un comentario que me llevó, pero automáticamente, y siempre lo digo, a que uno tome lo que da en clases. Yo tuve en la Facultad de Ciencias Económicas un profe, no voy a dar el nombre por razones de confidencialidad, que daba en clase y después íbamos al parcial y no tomaba nada que ver. O sea, nada de nada. Obviamente, yo que iba a las clases, me saqué un 2. Entonces voy y le digo, profe, pero usted esto no lo dio. Y me dice, usted tiene que estudiarlo del libro. Claro, pero yo vengo a la clase, profe, porque yo quiero saber qué es lo que usted hace énfasis o para dónde va la materia o qué es. O sea, quiero saber qué es lo que a mí me sirve de estar en esta materia, en esta clase. Y me dijo, no, usted tiene que estudiar todo. Bueno, profe, yo voy a estudiar todo, ya voy a hablar con la titular, pero le digo que cuando yo sea docente voy a hacer absolutamente todo lo contrario a lo que diga usted. Todo lo contrario. Fui a hablar con la titular de cátedra, me dio la razón, o sea, no me lo dijo directamente, pero en el segundo parcial pasamos, vemos el parcial, estábamos en el aula D4, usted seguramente la debe conocer. El aula llena, yo estaba de la mitad para atrás.
Y desde allá me dice el profe, Rizardo, el parcial es de lo que vimos en clases. Y le digo, profe, yo voy en la pregunta 4. Hasta ahora está todo lo de clases. Si llego a encontrar algo que no, yo le aviso. Y después fuimos compañeros de una Ah, materia que dimos en la facultad, pero eso me quedó grabado y yo siempre le digo a los chicos, lo que yo les dé en clases es lo que yo les voy a tomar. Y si ustedes vienen a clase y estudian lo que yo les doy en clases, me van a aprobar la materia. bueno, cuántas anécdotas seguro, como la de José, todos y todas, porque, bueno, nos iríamos o estamos tratando de pensar cuánto hay de vinculaciones entre el qué enseñamos, el cómo lo enseñamos y el qué evaluamos y el cómo lo evaluamos, ¿sí? En algunos casos vemos que a veces o la historia de la universidad y los modos y las prácticas de enseñar en la universidad siempre han sido muy particulares, eh, algunos alejados de algunos conocimiento pedagógico y didáctico básico, porque bueno, se acuerdan todos, no había formación docente específica para la universidad y demás, entonces recién en los últimos años estamos pensando todas estas cosas y estamos tratando de repensar nuestras prácticas como docentes, porque nos gusta la docencia universitaria, porque nos gusta, diríamos, la universidad como una institución muy particular y estamos preocupados por la formación en esa carrera. Pero bueno, siempre tratamos de que el aprendizaje o que uno de los aprendizajes claves de esta diplomatura sea tratar de hacer una correlación, ¿no? Que no haya tanta divorcio, tanta distancia o tanta grieta en la medida de cada uno de sus posibilidades, porque también son escenarios diversos y situaciones muy diversas, pueda, diríamos, acercar, como decíamos o decía José, y la complejidad de que es tratar de que la evaluación acompañe el devenir de las clases, que no sea una instancia separada, una instancia de ejercicio de otras, diríamos, dinámicas de poder y de autoridad, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, sí, como dice Néstor, a ver, voy al chat, como dice Néstor, siempre existen profesores referentes para no ser o terminar siendo. Y bueno, claro que sí, nuestra formación de docentes original, quizás quienes previas ha sido a partir de modelos, por eso a veces decimos lo modélico a veces de la formación docente en la universidad, ¿no? Porque siempre tenemos referentes que nos han formado con los cuales nos hemos referenciado, para bien o para mal, en el currículum explícito y en el currículum oculto, dirían, ¿no? Los didactas también. ¿Qué significa lo oculto? Todas esas cuestiones que fueron fuertemente significativas para nuestra formación y no eran explícitas, ¿no? Eran actitudes, eran modos de comportarse, eran ciertos procedimientos, ciertos comentarios, cierto ruido de pasillo, ciertas formas, que eran y que han tenido gran impacto formativo, porque tienen gran impacto formativo en nuestras experiencias, si nos retrotraemos a cuando éramos estudiantes, universitarios, ¿no? Siempre universitarios. ¿Cuáles y cómo, qué experiencias, maneras en el trato? Claro, totalmente. Exactamente. Compromisos, actitudes, formas de plantear el vínculo con el otro, la otra, que a veces se trasladan, que son muy propias de algunos campos disciplinares y que se trasladan de los espacios profesionales al aula, a veces sin mediación, ¿no? Pero bueno, eso es, ahora que ustedes se están formando en la diplomatura y si a muchos de ustedes les interesa seguir con la formación docente, universitaria en sus facultades, van a ver que hay mucha impronta de eso, ¿no? En la tradición y en qué medida uno que puede formarse específicamente en pedagogía universitaria o en didáctica universitaria puede confrontar con esos modelos que han sido tan marcados para nuestra historia, ¿no? Confrontar en el sentido de reflexionar sobre esa práctica, ponerla en tensión,
porque si no, lo único que hacemos es reproducir ciertas prácticas, ¿no? Reproducir. Bueno, ¿qué dice Manuel? Voy al chat de nuevo, justamente para terminar esta no hay malas prácticas convertidas en malas experiencias. Claro, exactamente. Para superar historias, porque me gusta la docencia, pero creo que otra historia es posible, ¿no? Yo también entiendo la complejidad, porque entiendo que hay muchos de ustedes que son docentes de, no sé, de 200, de 100 estudiantes. Bueno, el trabajo docente está atravesado por otras condiciones también, en tanto trabajadores, precariedad laboral, y bueno, lo que ya sabemos de que es ser docente en las universidades públicas, pero bueno, pero aún así apostamos a formarnos, por eso estamos acá, por eso estamos justamente generando estos espacios para leer, para debatir, ¿no? Para generar cambios en lo posible en los equipos. Hay equipos de docentes de las cátedras que son muy potentes para dialogar, para reunirnos, para hacer aunque sea un meet y reunirnos y tener un debate, y otros que no, que son verticalistas, que se hace solo lo que el titular dice y el resto no puede ni aportar, que no tenemos ni siquiera injerencia, que no hacemos, o que todos hacen una partecita del examen y después alguien lo junta y eso es lo que se hace. Bueno, múltiples prácticas, ¿no? Bueno, quiero ir avanzando en la consigna, porque no quiero que nos quedemos tan atrás en relación a la consigna. Quiero ir a las estrategias de enseñanza, ¿sí? Quiero ir hacia otra dimensión, también que es clave, y que son, como venimos compartiendo, las estrategias de enseñanza. Si alguien nos quiere contar, aunque sea brevemente, o poner en el chat, si quieren, ¿cuál es la estrategia de enseñanza que mayoritariamente se utiliza para desarrollar esos contenidos? Yo sé que usan muchas, ¿no? Pero quiero que piensen cuál es la protagonista central, cuál es la estrategia clave que hay en esa materia que se usa, que usan ustedes o son docentes o que usa el titular o el equipo o el adjunto. Hay algunas que son exposición, enfoque comunicativo, claro. La exposición oral es una de las claves. Hay otros que a veces, muchas veces, como les decía en otras clases, la exposición oral es una estrategia de enseñanza poderosa e interesante. Cuando tengo grupos grandes, tiene que estar bien organizada para que yo no me vaya, pero porque no es una conferencia, es una clase. La explicación con ejemplos prácticos, está bien, el uso de casos para abonar a la explicación, o el uso de preguntas en el aula, ¿se acuerdan que lo vimos también? Que van abonando o combinándose con la exposición oral. ¿Alguien usa otras estrategias? ¿O hay alguna otra estrategia que sea clave que nos pueda compartir? Quienes dan materias más, entre comillas, prácticas, ¿qué usan? ¿Qué estrategia se usa más ahí? Yo uso simuladores. Ah, ahí está. Simulación. Bien. El ensayo de prototipos representativos de elementos reales. Ok. Simulación y salida. Incluso en el práctico, estoy leyendo a Rocío, incluso en el práctico de la materia se usa la exposición acompañada de fotos. Claro, el uso de imágenes, ¿se acuerdan que hablamos la clase pasada? Como el uso de imágenes pueden ser o los protagonistas centrales, la famosa clase de PowerPoint, a veces es una parte de cita acompañada que me sirve para ir haciendo el soporte a mi exposición oral. Así crítico y reflexivo. Claro, el trabajo, eso combina trabajo con otras instituciones. Eso es otro tema también, muy interesante lo que significa combinar estrategias de trabajo con instituciones por fuera de la universidad. En filosofía de la educación, estoy leyendo a Elizabeth, pedagogía, el análisis crítico reflexivo, exposición oral, trabajos grupales, el trabajo en grupos, sí, sí. A los que asistieron, ok. O sea, también que debe ser que
Eli, debe ser que también vas a otras, tus estudiantes van a otros, no sé si van a hacer prácticas o son estudiantes que están haciendo prácticas, también es como formación docente. Videos, el uso de imágenes es muy potente, estrategia visual, una animación, con movimiento, qué bueno. Trabajo colaborativo. Bien, trabajo colaborativo también, hay que organizarlo, hay que planificarlo. ¿Se acuerdan lo que hablamos en otras clases? La importancia de la planificación, del trabajo grupal, del trabajo colaborativo. Ahí es clave la consigna, ¿qué le voy a pedir que hagan? ¿Se acuerdan lo que hablamos la clase pasada? Voy a Manuel, rondas de comparación de los resultados de los trabajos del día. Críticas constructivas entre pares. Eso también es un trabajo interesante que se puede hacer entre estudiantes, ¿no? Comentarios de equipo cátedra también es otra cosa. Pero me quedo en lo que dice Manuel sobre en el chat, ¿no? Críticas constructivas entre pares. Eso se puede hacer como una especie de trabajo de a dos, si son grupos no tan grandes, en el sentido de que yo trabajo con un par estudiante, ¿no? Par estudiante, 2 estudiantes, 3, y trabajo a partir de un diálogo constructivo sobre alguna producción, o nos leemos la producción de otro, o leo la producción de otro, la evalúo, construimos criterios de evaluación en conjunto con los estudiantes, y luego esos criterios nos sirven para trabajar en este espacio de lectura mutua. Dispositivos lúdicos, dice Natalia Angriman. Está bueno, esto de, también es parte de, como hablamos al inicio con Rodrigo, de la simulación en tanto juego de roles, juegos, gamificación. Ahora hay algunas también estrategias que se toman, o sea, se hablan en tanto gamificación. ¿Mm? Exposiciones cruzadas, bueno, o debates, uso del debate, todo va a depender siempre, vuelvo a esto, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Y qué estoy enseñando? El qué, el tipo de contenido que enseño. ¿Mm? Imágenes satelitales y fotos aéreas, bien, uso de imágenes. El objetivo de la materia, estoy leyendo a Ana Laura, es gran parte es entrenar el ojo, claro, para identificar en cartografía geológica 2. Qué lindo, claro, entrenar el ojo, y eso también en muchos campos disciplinares necesitan también, lo sé por las ciencias médicas, creo que les conté, si no les cuento, yo soy docente del plan de formación docente de la Facultad de Ciencias Médicas, entonces hace muchos años que trabajo en docencia universitaria, pero a veces con un campo en la UNC, en otras universidades no, es más amplio, pero en este caso con el campo de las ciencias de la salud. Entonces también esto de entrenar el ojo para todos los campos disciplinares que necesiten con sus estudiantes entrenar el detalle, está muy bueno. Sí, sí. Bueno, me alegro de la diversidad. Estoy en Eli de nuevo, la materia de Facultad de Lenguas, segundo año, Foucault, autores, Santos Guerra, Foucault, analicen la escuela. Bien, ya es un análisis de documento o análisis de texto, es un análisis conceptual. Pueden usar guías como recursos, ¿se acuerdan? Guías conceptuales como recurso didáctico para trabajar al estilo, como dice Eli, cuando yo trabajo a autores, ¿no? O sea, potencia teórica, textos de mucha potencia teórica, donde el estudiante tiene que poder navegar, ingresar, comprender una cierta cantidad de conceptos complejos. Puedo trabajar también con hojas de ruta conceptuales o guías, ¿sí? Que me vayan acompañando la comprensión. ¿Se acuerdan? Hablamos en otras clases anteriormente. La importancia de ser más amigables al momento de producir o acompañar procesos de comprensión de los conceptos por parte de los estudiantes, ¿sí? Entonces, siempre las estrategias de enseñanza tratamos de eso. No es que me dejen solo contenta a mí,
sino en qué medida esas estrategias son realmente útiles, ¿no? Por más que nos parezcan sonsas a veces, por más que a veces querramos que sean ultra creativas, a veces son sencillas, a veces son nada más que aptas o adecuadas al contexto y a la necesidad de justamente favorecer, garantizar la comprensión para poder apropiarse de esos conceptos, lograr el aprendizaje. Bueno, y de la mano de la última consigna, voy a la consigna, a la última, ¿no? De la actividad pedida. Conforme los autores del material bibliográfico, ¿qué estrategia nueva podrían incluir en su materia? ¿Mm? Ya ahora sabemos qué es lo que más o menos la mayoría hace. ¿Qué cosa nueva, a partir de lo que vieron en el curso, de lo que leyeron, de lo que trabajaron también en otros cursos, el curso introductorio con Claudia, el curso de Gloria, qué podrían, diríamos, incluir? ¿Qué cuestión les parece que se podrían animar a pensar? ¿Qué estrategia nueva podrían pensar? ¿Alguien quiere compartir? Aunque sea así al estilo de creatividad, bien, aunque no lo tengan muy pensado, muy trabajado, todavía muy digerido, ¿qué se les ocurre que pueden hacer nuevo? ¿Qué estrategia nueva? ¿Han pensado? ¿Algunos, los que ya entregaron? ¿Ana? Te Hola. escuchamos, Ana. Hola, Ana. Hola, yo le hice bastante simple en este sentido de que nuestra materia es integradora, en donde recuperamos conocimientos adquiridos a lo largo de los otros años, porque consiste básicamente en interpretación de imágenes satelitales, fotografías aéreas y realizar cartografía. Entonces, por ahí, primero, de que los prácticos tienen mucha parte práctica y mucha teórica, que sean simulaciones basadas en problemas, en vez de que sean de que simplemente detecten, digamos, el tipo de relieve, qué procesos actuaron, qué están viendo, que sea en un contexto específico que tenga que ver con su campo profesional, que hagan ese análisis en torno, por ejemplo, a una evaluación de impacto ambiental, prospección de agua subterránea, de algo que le vean el objeto de lo que están haciendo. Porque, digamos, la cartografía es algo que va a atravesar su carrera sí o sí. ¿Se entiende? Y la otra, en esto de entrenar el ojo, digamos, los procesos geológicos tienen la particularidad que incluso la infraestructura que genera el hombre, que es igual en todos los puntos del planeta. Entonces, esto de que empiecen a entregar, a detectar, por ejemplo, no sé, litologías rocas sedimentarias acá y en África, en cualquier punto, para obligarlos un poco a este ejercicio constante, como dije antes, de entrenamiento, tono, textura, etc. Se me ocurrió eso. Está bien. En vez de, como decís vos, ya va a proveer las imágenes, quiso al revés, proveer las situaciones, proveer los casos, como diría Lidwin, situaciones problemáticas, y qué imagen demandaría esa situación. Si es así, creo que te alcanza a entender, Ana, que tiene que ver no solamente, como decís vos, solamente mostrar las imágenes y orientar ese entrenamiento de la parte del docente hacia el estudiante, mirar acá, orientar la mirada, sino que generar como si fuera una demanda, obviamente adecuada al nivel de la carrera, pero generar una demanda a partir de una situación, como decís vos, una evaluación de impacto ambiental, porque sucede tal cosa en tal lugar del mundo. ¿A qué imagen tengo que apelar? ¿No? Entonces, la estrategia es o el APP, el aprendizaje basado en problemas, o la generación de un caso, ¿no? Sí, Bueno. en realidad, por ahí no se entendió, siempre analizan imágenes satelitales o fotografías aéreas. Y se debe generar un informe técnico, pero es meramente descriptivo. ¿Se entiende? O sea, sin ningún objetivo más que aprender a describir lo que se está viendo.
sino que esa descripción sea en torno a un problema en particular, porque no es lo mismo lo que tengo que ver si estoy haciendo una evaluación de impacto ambiental, que tengo que cumplimentar ciertos ítems, o por ejemplo, podés describir todo el relieve, pero no vas a buscar agua subterránea en el medio de la montaña con rocas ígneas metamórficas. El sitio en donde podés encontrarla sería un valle, por plantear, o un abanico aluvial. O sea, que le vean la utilidad a lo que hacen, porque si no, por ahí, sobre todo estas primeras materias de los 3 primeros años, que son netamente formativos de cuestiones básicas, es como que uno se va perdiendo el para qué. ¿De qué me sirve discriminar que una roca sedimentaria o una ígnea? ¿De qué me sirve esto y lo otro? Y como para que le vean, le vayan agarrando el gusto de por qué es importante la carrera que están estudiando, digamos. Bien. Bueno, en esa pregunta vos le hiciste, ¿de qué me sirve? ¿O para qué me serviría Claro. tal cosa? ¿Sí? El uso de preguntas, totalmente. Y empezar a hacer disparadores y con eso armar gráficos o mapas relacionales, donde ellos puedan ir, como decís vos, conectando esa información que parece tan aislada de esos primeros años en un sentido del sentido del perfil profesional de la carrera, ¿no? ¿Sí? Está bueno. Bueno, gracias. De nada, ¿no? Gracias a ustedes. Bueno, no sé si está Eli acá, también aportó en el chat el ABP, o el aprendizaje basado en problemas, algo que se dejó hace años, ya que se hacía por medio de entrevistas a docentes, pero es muy difícil que los docentes quieran participar. No sabemos bien qué carrera es, Eli, si querés ponernos, así que lo de películas basadas en hechos, sí, el uso de, totalmente, cine es muy potente, para que no uno solo observe el problema, sino como el docente lo solucionó. Bien, cómo construir estrategias de abordaje de ciertas situaciones problemáticas, ABP. Bien, bueno, no sé qué carrera es, pero el uso de la entrevista también es una estrategia de enseñanza interesante. Quienes tienen grupos más chicos y pueden ir a como, o es potente, es posible entrevistar a alguien clave de alguna temática de esa materia, está bueno. El uso de la entrevista, construir el guión de la entrevista y aplicar la entrevista y volver y trabajar sobre los resultados de la entrevista es súper interesante también. Profesorado de lengua inglesa. Sí, que es común, claro, francés. Bien. Esas materias sí comunes de los profesorados en Facultad de Lenguas. Bien. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? Para analizar, para estudiar historia, dice Cecilia, analizamos historietas de ideas reales. Qué lindo, qué bueno. El para qué es el gran asunto de estos tiempos de enseñanza. Ya no es suficiente conformar el saber por su transmisión, si no tiene una bajada directa. Bien. Bueno, hay que construir esa bajada de sentido, que es algo que el docente puede hacer. Porque sí tenemos todos los otros sentidos que nos dan las redes, que nos dan ni hablar la IA, pero el docente puede construir esos sentidos. Hacer la entrevista, claro. Y sí, es difícil cuando son docentes, pero sí es posible, y sí, pensemos nosotros, a veces no tenemos ganas, o no, es difícil, que no tenemos, bueno, poner al docente en una situación de ser entrevistado por toda la complejidad del espacio de trabajo. Bueno, pero a la vez también es, si no a otros, por fuera, buscar a un referente por fuera, para entrevistar también está bueno. Bueno, me alegro, están pensando cosas re lindas. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra estrategia que haya pensado, nueva? ¿José? Profe, yo no sé si es una estrategia o es una necesidad, pero igual lo voy a compartir. Yo estoy haciendo el profesorado en docencia superior acá en el JUT que articula con la UTN y tengo una compañera que es trabajadora social y tiene muchísima sensibilidad por la diversidad. Y me ha tocado trabajar en las escuelas con alumnos incluidos y particularmente ahora en la
en la práctica profesionalizante del IES, tengo una alumna con Asperger. Entonces, yo no sé si es una estrategia nueva o es repensar un desafío de ver cómo dar mi clase o cómo tener prevista mi clase no solamente para los alumnos comunes, sino para también algunos casos de inclusión. Entonces, por ejemplo, yo doy práctica y un alumno con Asperger es extremadamente literal. Uno le dice, hacer una carta de presentación diciéndome esto y esto, y me pone punto 1 y me responde, punto 2 y me responde, punto 3 y me responde. Entonces, y no es un problema de la consigna, sino de la situación. Entonces, bueno, no sé si es marcarlo como una estrategia nueva o cómo tener yo el as bajo la manga de si se me presenta en algún momento una situación, yo ya tener ese material listo para salir al campo. Bueno, cuántos temas lindos están saliendo. Eh, Acá la inclusión en la universidad es una temática hermosa y requiere, yo creo, muchas estrategias de, no solamente de pensarnos como docentes, porque también están nuestras perspectivas sobre lo que es el derecho a la educación universitaria y sobre quiénes son y deberían o podrían ser nuestros estudiantes, sino también la demanda del trabajo en redes, el trabajo con otros profesionales, ¿no? Yo creo que en eso tenemos como tener claro que a veces vamos a poder tomar algunas decisiones sobre estrategias de enseñanza y otras veces vamos a necesitar acudir a los espacios institucionales de cada facultad o del área central, de rectorado, diríamos Secretaría de Bienestar Estudiantil, secretarías donde tienen personal profesional que nos va a ayudar y nos va a orientar y nos va a acompañar como profesores en estos procesos de inclusión, ¿sí? Porque yo creo que algunas cosas podemos, son casos puntuales, entonces cada una de las inclusiones demandará ciertas miradas particulares en el conjunto también, pero en eso hay como, me parece, dos cuestiones claves, que es apelar a los recursos humanos institucionales que nos pueden ayudar, profesionales formados en la inclusión de estudiantes de las áreas de bienestar estudiantil, Secretaría de Extensión, o también trabajar mucho con apoyo entre pares, ¿no? Entre estudiantes, fortalecer mucho los apoyos entre pares. Hay muchos estudiantes que estarían dispuestos a acompañar más cercanamente, que estarían, yo estoy segura que habría muchos estudiantes que podrían, si uno lo promueve, si uno le da ese espacio, eh, abrir el juego, entender la diversidad como una riqueza y no como un obstáculo. Pero bueno, esos son paradigmas que nos van a ir interpelando cada vez más, ¿no? Que haya estudiantes con inclusión en la universidad es para mí es, evidentemente es una maravilla, es el fruto de la lucha de muchos años, de muchos colectivos o minorías históricamente excluidos, ¿no? Y que de a poco tenemos como docentes también de empezar a prepararnos, a abrir nuestros, diríamos, nuestros criterios de análisis, eh, apelar al pensamiento elástico, como leí hace unos días, y me gustó esa, esa palabra, el pensamiento elástico, el pensamiento un poco más flexible. Pero bueno, eh, hay muchos, a ver, voy a ir al chat. También, acá está hablando de es clave los apoyos con estudiantes con inclusión. Está Jeremías, que dice que es ayudante egresado de FAUD. El uso de aplicaciones específicas enfocadas en el comportamiento. ¡Wow! Aquí estamos hablando de las estrategias de enseñanza de nuevo, comportamiento de vigas, de columnas. Está el chat, Jeremías, estoy leyendo el chat. Con el fin de mejorar el análisis crítico entre alumnos y la respuesta colaborativa entre los trabajos que se realizan en forma colaborativa. La explicación en realidad es más profunda, por requerimientos de tiempo acotados. Bien, bueno, me alegro que van saliendo cosas re lindas.
María Elisa, cada alumno es particular, por tanto hay que adecuar el material para cada alumno. Claro, en estos casos, cuando no, es cierto, acuerdo que no debería ser nada preformateado, que vos tengas algo armado por sí, porque ese por sí no sabes si va a venir. Si viene, acompaño con estas redes de apoyo y busco y salgo un poco de mis estructuras clásicas de enseñanza y ya tengo que apelar a esto que decíamos antes, ¿no? Estudiantes y docentes que usan silla de ruedas, hay escaleras, más que ascensores. Sí, el tema de la accesibilidad, te entiendo mucho, Ceci. Te entiendo mucho porque a veces la inclusión es una cuestión de accesibilidad, nada más. Y es a veces tremendo. Por eso la lucha también es decir, a ver, cómo puede ser que no ande el ascensor, cómo puede ser que no haya una rampa en este momento, si hay una escalera, o si está, cómo van a acceder estudiantes que tengan movilidad reducida, docentes que tengan movilidad reducida. Bueno, eso para irnos pensando, ¿no? Y a veces cuestionar, preguntar por qué. Y bueno, y a veces cuando viene el estudiante y se presenta, es el momento para iniciar otra lucha, que es por las cuestiones de adecuación edilicia y demás. Totalmente. O instalarlo en la clase, que se hable de eso, que se hable. Es también una formación en ciudadanía. Desde el hecho que yo no puedo estacionar si veo un cartel que dice discapacidad, no puedo estacionar ahí, no puedo usar eso. Son cuestiones que hacen también a nuestros docentes universitarios como profesionales también comprometidos con nuevos modos de entender la sociedad. Bueno, si hay más aportes, los quiero escuchar, las quiero escuchar totalmente. Ha estado muy linda la clase, también voy a ir cerrando porque no quiero saturar. Se nos ha hecho una clase re linda, pero sé que las clases sincrónicas a veces son más largas y más intensas. Si no, voy haciendo el cierre. Les agradezco mucho que hayan permanecido en la clase y que hayan aportado. Siempre está bueno encontrarnos. Como dije al inicio, esta es la última clase del curso 3. Nos van a volvernos a encontrar o se van a volver a encontrar con la propuesta de este curso recién en febrero del año que viene. No se olviden, vuelvo a esto como cierre, vuelvo a los avisos parroquiales. No se olviden de la actividad, de subirla al aula virtual, recuperen lo que dialogamos hoy. Quienes deben más trabajos, ánimo, y aunque sea fin de año, traten de poder generar el último empujoncito y a ponerse al día, un poco honrando, celebrando que han podido llegar hasta acá, que se han anotado, que hicieron la diplomatura. No dejen que por unas cuestiones de no entregar trabajo puedan no seguir siendo parte, ¿no? Sería una lástima por todo el esfuerzo que han hecho hasta ahora. Bueno, los saludo, que tengan muy buen fin de año. Y cualquier consulta, duda puntual, de bibliografía, de alguna consulta sobre la práctica docente, sobre la práctica de evaluar, sobre cualquier otra cosa, siempre decimos, no es un adiós, es un hasta luego. Tienen las vías de contacto, tienen esta Barbie acá, tienen el mail de la diplomatura, tienen el WhatsApp de la diplomatura. Así que cualquier cosa que necesiten contactarme o consultarme o alguna cuestión puntual, mandan un mail y seguramente el equipo de gestión de la diplomatura me lo va a hacer llegar, porque trabajamos en Secretaría de Asuntos Académicos, así que cualquier duda o consulta, aunque no sea estrictamente, pero que tenga que ver con la docencia universitaria y necesiten alguna orientación, no duden en hacerme llegar, ¿sí? Así que les mando un abrazo, mucho ánimo y a la vez descanso para el periodo de receso, y la Diplo retorna recién en febrero, ¿sí? Chao a todos y a todas y nos veremos pronto entonces. Estamos en contacto. Adiós. Gracias. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Gracias.